soy Félix Orriga, soy secretario de la Fundación Flavio Alfaro. Hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros uno de los investigadores más importantes de la historia de Canarias. Imaginémonos qué significa la historia, porque hay muchos profesionales, especialmente filósofos y profesionales de la enseñanza, que dicen la historia es muy difícil de enseñar. Y claro, cuando uno ve la prensa de los días de hoy y cómo en los últimos años la posverdad se está construyendo, dice, claro, es muy difícil de enseñar porque la historia nunca ha sido real. Siempre ha tenido elementos de falsificaciones, elementos de intereses de las clases, ¿no? Y además a la historia le falta suelo, no tiene suelo. Es decir, en cualquier tratado de historia vamos a encontrarnos con las monarquías, la iglesia, los militares y los políticos. El que fabrica, el que hace cosas con cuero, el que fabrica la tierra en el sentido de labrarla, de trabajarla, el que tiene la tiendita pequeña, el que tiene una profesión para herrar y para preparar caballerizas y demás, ese no va a aparecer nunca en la historia. Si hacemos una mirada desde nuestra perspectiva actual, desde nuestra visión actual, sabemos que probablemente todos los que estemos aquí no vamos a aparecer en ningún tratado ni ningún libro de historia. Si la historia del mundo, tal como nos la han presentado siempre, por ejemplo, cuando te dicen Lanzarote tiene 28 millones de años. 28 millones de años desde la formación que sale del mar y se va fabricando y va apareciendo en la superficie y se va fabricando. Lanzarote antes, inicialmente, es la zona donde se encontraron los huevos de avestruz y demás. La zona esa y la zona de los ajaches. Y por medio agua. Fuerteventura era un tanto lo mismo, Fuerteventura es más antiguo que Lanzarote. Pero estamos en la misma plataforma. Pero imaginémonos que estamos construyendo historias sobre esos territorios. Entonces, todas las clases sociales que se puedan reunir, por ejemplo, en la Edad Media se protestaba porque la gente quería trabajar 18 horas. En lugar de trabajar el tiempo que le daban los propietarios de las tierras. Que el tiempo que le daba era corto y se transformaba en comida, o sea, no era dineros, no era capaz de crear ninguna mínima riqueza, sino solamente alimentación, porque trabajaban la tierra y más y le daban un puñado de lo que sea. Entonces protestaban. La historia fue cambiando y se fue protestando en sentido inverso, para llegar a las 8 horas, para llegar a eso, en lugar de tener la necesidad de trabajar todos los días. O sea, se van acumulando todos los hechos y todas las cosas que existen y es una enorme pelota, que es así ahora, y entonces los historiadores de ahora han tenido que hacer prospección para buscar, los historiadores que son serios, los que buscan es, de alguna manera, la realidad, la historia, lo que ocurrió realmente. Nosotros tenemos la oportunidad esta noche de que Francisco Osorio, al que me une hermandad, trabaja en torno a un señor que es Juan Bettencourt Alfonso, historiador y médico, que empieza a trabajar con los materiales del pueblo canario, de lo que son
los antiguos canarios y demás. Es como don Juan Betancur Alfonso es una persona importantísima dentro para poder nosotros entender nuestra propia historia. Piensen que hasta hace muy poco tiempo todos los investigadores, los historiadores de las universidades, de las dos universidades presenciales y algunos de la UNED, son las tres universidades que hay en Canarias, siempre que hacían una investigación sobre arqueología, sobre historia y demás, no, el pueblo canario había nacido en el año 1. En el año 1. En el año 1 porque la presión intensa de la Iglesia teníamos que ser después de Cristo. Pero este pueblo, el pueblo canario, tiene una propia historia que nos lleva a más de 3.000 años, anterior a Cristo. Si ustedes miran el calendario bereber, el calendario amasí, que será el actual en todo el territorio amasí, que va desde el norte de África a tocar Egipto, el año nuestro del 2022, el cristiano, el calendario cristiano, o de la era de Cristo, el amasí, estamos en 2972, no en el 2022, 2972. El ISEL inició el 13 de enero. El 13 de enero empezó el año amasí. A lo largo de la historia se ha venido celebrando fiestas que saben que la superposición con el cristianismo, pues un montón, sobre todo a partir de 300 años después de Cristo, empieza a formalizarse pues que determinados días que para nosotros eran otros días, como el principio de una estación y demás, en San Juan, pues San Juan. Es muy difícil que un niño nazca el 24 de diciembre en Nazaret, metido en Belén, metido en un cobertizo, se hiela. O sea, esa zona se hiela. O sea, es muy complicado. Pero eso no es importante. Lo que importa es que el ser humano necesita y es necesario que lo tenga en cuenta, necesita un corpus de creencias. Es de necesidad el corpus de creencias. Luego habrá gente que no crea absolutamente en nada que pueda ser milagroso y habrá gente que necesite creer en ello. Y la sociedad cuando se construye con esas grandes diferencias entre unos y otros. Claro, dice, bueno, nosotros estamos en el perfil para allá, que creo que estamos más atrás. Pero después dice, bueno, y la protohistoria, claro, con gente que tiene una protohistoria de 7.000 años, por ejemplo, y otros territorios y demás. Entonces tienen una cultura que está asentada sobre eso. ¿Qué ha pasado en Canarias en los últimos 40 años, 50 años, 60 años? Pues que ha habido gente interesada en explorar y demás. Entonces, todo aquello que se ha construido, que era la pequeña bola que se llena de capas, que se llena de capas, que se llena de capas, y que últimamente hemos presenciado que las capas que se colocan se están haciendo y se están colocando para establecer verdades que no son verdades, naturalezas que no son naturalezas y todas esas cosas. Mientras seguimos ignorando que el planeta a lo largo de su existencia ha tenido ya problemas gravísimos como la glaciación,
que hizo que todo el pueblo, pueblos del norte tuvieran que bajar a la cuenca del Mediterráneo, a territorios más cálidos para poder sobrevivir, y todo ese desplazamiento es lo que va a suponer poblaciones como la Masí, que vienen desde por allá y se establece y controla de alguna manera los territorios. El Paco Osorio, Francisco Osorio, lleva muchísimos años, además que se dedicó un tiempo grande al teatro, al mismo tiempo que a investigar sobre las luchas autóctonas, los juegos autóctonos, como el juego del palo con la familia de los Verga. Él un poco rescató, publicó un libro que es un libro magnífico sobre la lucha del palo y garrote y demás, y se dedicó también, creó un grupo de teatro que fue muy famoso en Canarias, que se llama Tilicena, e hizo una vez una cosa rarísima, que fue presentarse al individuo que llevaba cultura y presentarle un proyecto de 30 actuaciones. 30 actuaciones de una obra de teatro. Y entonces le dicen, pero si aquí no puedes poner en una sala 30 días de actuaciones, porque en 2 días ya ha pasado casi toda la población y demás. No, 30 actuaciones en distintas islas. Cada día una actuación. Cada día la actuación esa en distintos territorios. Entonces hizo un montón de actuaciones en Tenerife, después se pasó a La Gomera, se pasó a La Palma, se pasó para allá, en las islas occidentales, y cumplió el mes de 30 actuaciones, todos los días actuaciones. Cuando llegó a Garafía, me parece que fue en Garafía, él llega y dice, bueno, ¿dónde están los espacios para hacer una actuación de teatro? Llega al bar como si fuera una autoridad. Se coloca en la puerta y le dice a todo el mundo que está en el bar, levántese, arrimen las mesas para el fondo, y claro, pues están de sorpresa la gente, que la gente dice, ¿quién sabe de dónde viene? Se vamos a meter todas las mesas para el fondo. Una vez colocadas las mesas para el fondo, ustedes se ponen para este lado. El señor del bar miraba con los ojos como cuando se vio por primera vez la luna después de un cristal, y dice, ¿por qué ahora va a venir un grupo de teatro y va a hacer una actuación? De teatro. Entonces, vale, todo el mundo de acuerdo, todo el mundo sentado ahí como público y las mesas que he puesto ahí. Él se marcha porque no se quedaba nunca a ver la obra de teatro. Se marchaba y esperaba al final, a veces cuando se oía un aplauso y a veces cuando él calculaba que ya había terminado. Y así fue funcionando porque era un modelo de activismo cultural que hoy es tan necesario. Porque claro, ¿recuerdan cuando las fiestas patronales o las fiestas del pueblo las organizaba una gente que se llamaba Comisión de Fiestas? Bueno, las comisiones de fiestas se fueron a la porra. Entonces de ellas se ocupó, por ejemplo, la fiesta de San Ginés la celebraba una comisión de fiesta que estaba formada por empresarios que aportaban dinero para la fiesta y vecinos del pueblo. Y el ayuntamiento se ocupaba de que hubiera guardias para la seguridad, celadores en aquel momento, trajeran aquellos bidones pintados de blanco donde se colocaban una palmera y se hacían los ventorrillos y demás, y todas esas cosas, ¿no? Eso pasó a manos de la administración del ayuntamiento. Entonces ya el ayuntamiento es el que diseña el programa de fiesta y todas esas cosas, y después está el resto del pueblo que disfruta de ella o no. O sea, pero se le ha quitado a lo que es del común, se le ha quitado la posibilidad de ser organizadores de una serie de actividades, lo cual ejerce como modelo de comunión entre los individuos, entre las personas. San Ginés era una fiesta donde bajaba prácticamente todos los habitantes de Lanzarote. Por ejemplo, el día anterior al final de San Ginés, que había una tómbola que rifaba un cajón grande, enorme, que era como de sorpresa, y ahí estaba todo el mundo, y estaba
parecía que se habían multiplicado todos la semana anterior. O sea, estaba todo el mundo ahí, toda la gente. Y había pues un montón de tómbolas, un montón de cosas. Y ahora la fiesta la organiza el ayuntamiento, viene un feriante, ponen unas cosas ahí y bueno, con suerte todavía se hacen garrapiñas. Y pues y tal, y se hace garrapiña. Con suerte hay algunas cositas que se hacen. Y demás. Todo esto no tiene nada que ver con la represión, pero es el protocolo existente para que la palabra surja primero que la palabra que es importante. En ese sentido, sí les informo que cualquier tipo de palabra, cualquier formulación de la palabra, tiene la suerte, la gran suerte y la gran maravilla de convertirse en algo corpóreo. Cuando nosotros empezamos a ser humanos, cuando se creó el lenguaje, no cuando se creó la necesidad de comer, sino cuando se crea el lenguaje, empiezan a formalizarse los grupos humanos. Entonces la palabra es importante porque la palabra, cuando uno dice una palabra y nombra, cuando yo digo caldera, ahora mismo todos ustedes están pensando en algo que es corpóreo, que es una caldera. Entonces no es difícil transmitirnos, comunicarnos, porque no nos estamos comunicando en un lenguaje que es una abstracción, sino una manifestación de algo físico, de algo que se puede fijar no solamente en la memoria, sino en la visión. Se puede ver, aunque no lo tengamos. Paco Osorio va a hablar sobre la obra de este y tan importante señor Juan Béthencourt, Alfonso. Y él, además, en los últimos tiempos, hizo hace unos años un gran diccionario, un Guanche, no sé si lo recordarán, un espléndido diccionario, y luego entendió que tenía que ampliar las cosas. A mí me llamó un día y me dijo, yo tengo como 1000 palabras recogidas, y después me llama a los pocos días y dice, no sé quién fue de sus hijos el que le dijo, no, es que tienes eso a no sé qué espacio, no sé qué historia, y se lo puse y tenía ya 2000 palabras, una cosa así, una exageración. Pero escribió la enciclopedia Guanche última, que son 6 tomos, y que es un magnífico libro para entender un montón de cosas, no solo las palabras, sino la relación que existe con, digamos, esas cosas que no tienen nombre, pero que tenemos, o que desconocemos su nombre, pero que tenemos que relacionarla por cómo funciona dentro del mundo. Les dejo con él. Se ha caldeado un poquito más. Y demás, por lo menos ya no estamos porque esa es otra cosa. O sea, recuerdan cuando, bueno, un montón de gente, de ustedes saben que en los pueblos donde está una planicie, donde hay mucho frío y se construía una casa, la gente vive arriba y el ganado abajo. El ganado producía. Entonces, si hubiéramos estado 3 personas aquí, estaríamos muertos de frío y diciendo, ¿por qué no nos vamos a un bar? Pero como somos más, producimos el calor necesario para dejar y disfrutar de la conferencia de Francisco Osorio Acevedo. Gracias por esto. Muy buenas tardes. Yo procuraré estar lo más que pueda de pie. El bastón es mío. Y primero quiero empezar dándole las gracias más efusivas a Juan Santana. Mi hijo me había hablado muy bien de él y
intentado hacer varias cosas juntos. Una la paramos, que la tuvimos que parar, mejor dicho, que era intentar que lo nombraran a Félix el cronista oficial de la isla, ya que había muerto el anterior hace bastante tiempo, pero no sé qué ha pasado con eso. Y reunimos un montón de firmas, Tauriente, Elsa López, Ángel Sánchez, todos premios Canarias, los que he nombrado hasta ahora, un montón de personas normales, pero yo que sé, como 200 o 300 firmas con carnet de identidad apoyando la candidatura. Y después, no sé qué pasó, nunca nos hemos visto, a lo mejor hablamos de eso después, porque es una pena. Incluso periodistas mexicanos que él recibió aquí y los atendió, yo los engañé, les dije que yo venía, pero yo salgo de mi casa lo menos posible, y entonces él los recibió y los atendió y salieron encantados de la isla y de las viejas me refiero, de las proclamas, encantados, ¿no? Y les pedí, mira, que para apoyar la canción, claro, y le pedí a Elsa, que este año la nombran Premio Canarias, a Manolo Lorenzo, que también lo nombran este año, y a otros, a Luis Morera, de Tauriente, y un montón más, que no solo lo apoyaran, sino que en su momento me remitieran una carta al Cabildo explicando por qué. Y todo eso se paró, y por mi parte, desde luego, yo hice lo que pude y no vivía en Lanzarote. Yo tengo efectivamente una gran amistad con él, que ya es casi de hermano. A veces nos reímos de la gente, le decimos que tenemos el mismo padre, de distinta madre y tal, pero no es verdad. Pero cuando uno quiere a una persona, pues la quiere. No se sabe. Bueno, nunca se sabe. Bueno, a ver, vamos a hablar de don Juan Betancur Alfonso. Yo iré lo más rápido que pueda. Si en algún momento alguien quiere preguntar, puede preguntar libremente, levanta la mano y pregunta. Vamos a hablar de don Juan Betancur Alfonso y vamos a hablar de don Gregorio Echili Naranjo. Vamos a hablar del Museo Canario y vamos a hablar del no Museo Arqueológico de Tenerife. Si me notan que parezco canarión, soy algo peor que canarión, soy de Galga, lo que llevo como 50 años en Tenerife. Pero a veces, pues eso, el deje sale, ¿no? Entonces, estos dos señores coincidieron casi en las mismas fechas, se cartearon, los dos eran médicos, a los dos les interesaba la etnografía y la antropología y demás, y este fue, primero lo llamaron gabinete científico, en las mismas fechas, ¿eh? O sea, ellos vivieron unos 66 años, otros 70, y coincidieron. Uno murió en el 47 de 1800 y el otro en el 31. Gregorio Echili Naranjo en Las Palmas tuvo problemas serios con el obispo, porque en aquel momento él había estudiado en París y vino con las teorías de Darwin, la evolución, cómo los pueblos tienen cosas en común a pesar de estar a miles de kilómetros y a veces a cientos de años separados, y sin embargo tienen cosas en común. Ganó mucho dinero. De los que hayan ido al Museo Canario en Las Palmas, aquello era su casa, y entonces él, al morir él, lo dejó en el testamento que mientras la mujer viviera se quedara allí, pero dejó toda su fortuna, que era muchísimo dinero. Y de hecho el Museo Canario sigue siendo una entidad privada. Una entidad privada. Lo nombro por contraposición a lo que ha pasado en Tenerife. Este hombre, don Juan Betancur, hizo un primer gabinete científico que después se transformó en el Museo Arqueológico de Tenerife, y que después los pedantes no querían poner la palabra guanche a la muerte del don Luis Diego Cuscoy, y lo que hicieron fue desaparecerlo. Entonces ahora se llama, tiene unos nombres rarísimos: Museo del Hombre y de la Naturaleza. Los turistas van y no se enteran. La zona peor ya la han quitado, que la tenían unas momias pero con unos bombillos horribles y las quemaban, las destrozaron, ¿no? Y trasladaron todo el material y todas las investigaciones de don Luis Diego Cuscoy, las trasladaron a un museo en el Puerto de la Cruz, que es más chico que esto.
De hecho está en cajas todavía. Bien, entonces, ahora entramos con Don Juan. Don Juan también era médico del sur y fue una persona, era tan buena persona que en aquella época empezaron los negocios de los ingleses en Canarias. Comprar tomate, traer la semilla que no existía, traer técnicos, poner motores de agua. Y quizá alguno sepa o haya oído el nombre de David J. Leacock, que fue un señor muy rico en Gran Canaria, inglés. Bueno, pues en la documentación de este hombre está la carta en la que la casa Elder de Londres le escribe diciéndole: con el motor de agua te mandamos a un joven muy hábil para que haga las instalaciones donde tú le digas, porque no querían negociar con gente de Tenerife, los ingleses. O sea, que en Canarias se casaron con Canarias y con canarios, ningún problema. Pero en Tenerife no querían saber nada. Si no estaba Don Juan en la mesa, por eso ganó fortunas. Porque claro, querían traer motores de agua, por ejemplo, y tenía que estar él y darle una parte. Y entonces era el hombre bueno, como se decía antes, ¿no? Bien. Este hombre se muere y deja un montón de documentación escrita. Esa documentación, en algún momento, un avesado comerciante cogió una parte y la publicó en forma de libro, Historia del pueblo guanche. El título es bastante exacto, no intenten encontrar ahí cuándo llegó Alonso de Lugo, de qué familia, de no sé dónde era, cuando todo es mentira. Todo eso es mentira. Lo demostró don Juan Rebro. O sea, él lo que hace es un libro sobre los propios guanches. Era una persona muy particular que cuando tenía tiempo libre se disfrazaba de pastor y se dedicaba a recorrer los caminos. Entonces, en una de estas, la gente, él no saludaba a nadie, ¿no? No sé si conocen como esto que se usa hoy de todo tapado con los ojos fuera nada más. Hay una cosa muy parecida que usaban los indígenas y los guanches y posteriormente los pastores, ¿no? Yo lo vi en Garafía, precisamente. En Garafía se acerca un señor al coche y de repente digo, bueno, pues no sé, la neta no creo que esté aquí, porque claro, el tío tapado. Y era un pastor, claro, era un pastor. Entonces él se vestía así, con un zamarro atrás, con gofio y tal, ¿no? Y se iba a caminar. Entonces la gente le decía, salude don Juan, que lo conocemos, porque él se hacía loco, ¿no? Bueno, entonces este hombre, la diferencia entre él y Chile Naranjo, don Gregorio, es que don Gregorio tenía una postura, digamos, más científica, no como don Juan, que caminaba, que comía gofio en un zurrón, que hablaba con los pastores, que le preguntaba, hombre, para ir de aquí a no sé dónde, cómo se hace, y oiga, las cabras, las ovejas, con quién las cambian para que no se estropee la raza. Entonces descubrió maravillas. Un avesado comerciante, de cuyo nombre no logro acordarme, publicó esa parte, pero dejó toda esta parte así, 2/4 de papel que no servía. Entonces algunos de los familiares de don Juan, al heredaron mucho y al final todo ese material pues, no sirve para nada. Pues vamos a tirarlo. Y lo tiraron a la basura. Lo que pasa es que la señora doña María Gaspar, que era una especie de criada que tenían allí muy mayor, avisó a un gran amigo mío, si encuentro la foto se lo pongo, él me lo dijo a mí y le dije, sí, que lo tire, le han dicho que lo tire y que lo tire, para que no le quiten, ya una señora muy mayor, que no le quiten el sueldo, ¿no? Pero que nos diga a qué hora lo tira y dónde. Entonces fuimos él y yo, él robó un carro de basurero y fuimos vestidos de mecánicos, así normal, y nos pusimos al lado del cubo de la basura. Ella lo tiró, mi amigo fue capaz de sacarlo de allí y nos lo llevamos. Nos lo llevamos para mi casa y lo empecé a mirar y llamé al ayuntamiento, me encontré a un idiota y le dije que hasta cuándo le duraba el puesto para llamar después. Se lo tomó a la coña, pero lo hice.
que es don Francisco Donati, actualmente conservador del Museo Casa del Capitán en San Miguel de Abona. Si alguna vez van por allí, es una persona asequible, maravillosa, le encanta comer, le encanta hablar con todo el mundo, atiende, que es exquisito, y sabe dónde hay una carne frita que me gusta hasta a mí. En serio, es una maravilla. Bueno, hablé con él, me dijo que sí a todo. El alcalde quería verme, le dije que no. ¿Para qué? Entonces le preparé el primer volumen, que es este, donde están es página a página. Aquí está el texto de la mano de don Juan, hológrafo, y aquí está la transcripción. Entonces, traje unos pocos, este es del volumen 1 y después del volumen 2 el de vocabulario. Ya tenemos el 3 en imprenta, no me acuerdo de qué es, honradamente, pero después tenemos, hay verdaderas maravillas de etnografía. O sea, por ejemplo, cómo se camina en la isla. Claro, nosotros hoy vemos la autopista y estamos encantados. Pero ¿por la costa se podía ir antes? No. No, se podía pasar cualquier cosa. Entonces, por la costa iban en lanchas de portugueses, que esos portugueses se acogieron todos, aquellos eran de Acosta. Y entonces, parte del apellido de Acosta en Canarias viene de los taxis de lancha para ir por el mar de un pueblo a otro. ¿Qué hacía la gente normal? La gente normal subía el Teide, ¿no? Subía, digamos, hasta media altura por la ladera de Güímar, por los altos de los Realejos, ya van así y bajaban. Entonces, fíjense ustedes cómo son las cosas. La cantidad de ladrones que hay en Tenerife llenando la isla de carretera, y el MOPU, el Ministerio de Obras Públicas de Madrid, les ha dicho que no, que el trazado ideal es ese. El trazado ideal sería subir de Candelaria, subir, digamos, a los altos de Güímar, allí una autopista que hace así, y que, en 10 kilómetros apenas, estás encima de ADN. Entonces se solucionaría y, bueno, ¿y qué hacemos con las actuales? Con las actuales, pues, quitarles el pinche y plantar y poner cable, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, este hombre hizo un estudio también muy interesante, aunque no está aquí, ¿no? Porque ya les digo, un montón, yo qué sé, de 500 o 600 páginas a mano y a letra menuda. Este hombre hizo también un estudio sobre la importancia de que las cabras siguieran subiendo al Teide. Porque él se dio cuenta de algo que me di cuenta yo también, y el señor Wilfred también, si las cabras acaban con la vegetación, cuando en la época de los guanches había miles de cabras arriba, teóricamente no tenía que quedar una mata allá. Entonces ahí no está el asunto. Nos engañan, pero como a tontos. Las cabras eliminan pinocha, dejan estiércol y reparten semillas. La diferencia entre una cabra, porque por ejemplo a quien sí hay que exterminar es a los arruis. ¿Por qué? Por el tracto intestinal del arruy, cuando él defeca, ¿saben lo que es el arruy, no? Como una especie de bicho ahí de eso, ¿no? Con cuernos y que brinca como una cabra pero salvaje, ¿no? Pues el tracto intestinal, cuando, eso lo han estudiado biólogos, cuando come hierbas autóctonas y todo lo que tranque, ¿no? Cuando se lo echa, están las semillas muertas. Lo que sale no sirve para nada. En cambio, lo que come una cabra, cuando lo echa, está todo lleno de las semillas y están vivas. Y están vivas. Y de hecho, él hizo, don Juan, hizo estudios, y el señor Wilfred de la Torre, que es el catedrático de botánica para siempre, ¿no? Hizo estudios también sobre el tema, donde se ha dejado, esto ahora se ha hecho en Gran Canaria, que es coger zonas y dejarlas para pasto de cabra. Entonces resulta que allí no se pega fuego.
allí no hay forma. Y si hay, da tiempo suficiente para venir a pagar. Entonces están pensando coger todos los altos de Gran Canaria y dejarlos para pastores y demás. Bueno, la importancia de este hombre, fundamental para mí, es el enfoque. El enfoque. Si ustedes van a la Wikipedia y miran sobre su biografía, dicen, bueno, pero vamos a ver, la biografía la escribió un independentista porque dice que este hombre conoce las costumbres guanches. ¿Pero cómo? Pero si este hombre es de 1800 no puede conocer las costumbres guanches, las inventó. No. Hay que tener en cuenta que la historia de la conquista tampoco es como nos la han contado. Es decir, aquí en Lanzarote y en Fuerteventura había misiones evangélicas casi desde el año 1200. Casi desde el año 1200. Se sabe por bulas papales donde daban permiso. Hay una que es, bueno, yo cuando la encontré me emocioné porque habla de que llevan 12 indígenas catequizados y por eso le dan la franquicia de la evangelización. El Papa se la da a los franciscanos contra los dominicos. Los dominicos no tenían catequizados y en cambio estos llevan a Roma 12 canarios, Fray Diego de Belmanúa, Fray Alonso de Idubare, con nombre doble, ¿no? Y que estaban instructas en catalánica lingua. Lo habían enseñado a hablar catalán. Era la lengua culta de aquella época. Y sabía todas las cosas de la religión y demás, y se comunican aquí, empiezan las evangelizaciones, y desde el año 1200 hasta 1400 y pico, que termina la conquista, y dice, no, ahí terminó la conquista, ahora un momentito, despacio. Quedó gente viva, y esa gente seguía siendo guanches indígenas, a medio camino. Yo tengo una partida de bautismo de un señor que, bueno, de la hija, que dice el cura, el día tal bautizamos a la hija de Capa Chiquita, en Canarias. No sé qué, había otro, no me acuerdo ahora, ¿no? Pero bueno, ¿alguna pregunta, por favor? O sea, a mí no me dejan hablar, porque yo no paro. Este hombre enfoca el tema desde el punto de vista muy inteligente, que es, bueno, vamos a ver, 1490 es 1500. Una generación son 30 años, 1530. Los nietos serían 1560, 1590, 1600. Hasta 1600 había nietos de tanto de los héroes, como de héroes entre comillas, como de los convertidos al nuevo modelo. Si en 1600, ¿esto cómo es? Aquí hay un fallo, ¿no? Aquí hay un fallo porque se puede ir al campo y encontrar cómo bebían el agua. Por ejemplo, una cosa tan tonta como cómo bebían el agua. El agua la bebían con una especie de destiladera antigua. O sea, con piedra buena, no sé si conocen las destiladeras, ¿no? Pero nada, una piedra, le hacían un hoyo y iban echando agua. Y debajo, una maravilla de la tecnología primitiva, la talla. ¿Por qué digo una maravilla? Porque como tiene agua por dentro y por fuera, se enfría el agua y el que lo ha probado sabe que se te pueden caer los dientes del frío. El culantrillo, ¿qué hace? Elimina todo tipo de bichos dentro del agua. Entonces, bien, termino. Algo principal de él, por eso elegí el material de vocabulario guanche para el segundo libro. Algo material, o sea, importante de él es, les cuento una pequeña anécdota. Cuando la conquista de Tenerife, lo primero que se hace desde la época de César en las conquistas es conseguir personas que sepan la doble lengua y soltarla. Entonces ellos hablan con nosotros y les explican. Y los otros, muchos, se rinden, claro, lógicamente. Pero hay un problema, que esto lo descubrió Cruz Sagredo, fue el primero que lo descubrió, en un libro muy bonito que se llama Garaldea, sobre el origen de los vascos y los guanches. Porque para este señor, que era vasco, él decía que
guanche, el idioma guanche y el idioma vasco era común. Pero él se dio cuenta, al analizar la frase, dice, esto no es un idioma, hay dos idiomas. Hay dos idiomas. Lo tomaron por loco. En el País Vasco también, porque claro, querían recrear un aeroportúa de la Guantúa que voy con el Cochúa por la calle. Eso no es vasco. Eso es un refrito en una sartén. Eso no tiene valor ninguno. Lo hablan, pero eso no es. Eso está hecho a punta de pistola, pero eso no funciona. Aquí, en Canarias, la clase culta hablaba de una manera y las personas normales de otra. Y Romeo de Armas se dio cuenta cuando la conquista de Tenerife, que es un libro gordo muy bonito, y Don Juan. Don Juan se dio cuenta y pone a veces, esta palabra es así para los pastores, pero los sabios del lugar a eso lo llaman asado. Lo llaman de otra manera. Él no intuyó más. Romeo de Armas señala una extraña anécdota. Cuando sueltan a los primeros intérpretes en Tenerife, que los llamaban Salto, Juan del Salto, de ahí viene la palabra salteadores. Pero cuando lo sueltan, cuando lo sueltan, ellos se entienden, son guerreros, se entienden con los guerreros, pero ellos quieren hablar con los mensajeros y los otros no lo llevan. Entonces Juan Mayor, que fue un señor de Lanzarote, que estuvo 20 años preso en Galda, en la época de Fernando Guanarteme, y aprendió el doble idioma, y lo hablaba muy bien, Juan Mayor le dijo a Alonso de Lugo, mira, tú lo que tienes que hacer es soltar a Tenesor Semidán, a Fernando Guanarteme. Hombre, es una pieza muy valiosa. Dice, sí, pero suéltalo y verás lo que va a pasar. Entonces, llevaron a la costa de Tenerife a Fernando Guanarteme, el futuro Fernando Guanarteme, y llega y habla. Y cuando habla, ¿saben lo que hacen los soldados, los jóvenes militares, no? Lo cogen de la mano y lo llevan directamente a hablar con Bencomo, porque ellos no lo entienden. Ellos no lo entienden. Pero él dice, Bencomo habla así. La clase culta siempre se separa en el lenguaje de las personas normales. Es una locura, pero es verdad. Ahora les traigo de lo mismo un ejemplo, porque es mi teoría, un ejemplo que pueden buscarlo en Wikipedia. Es una tribu que en su momento, americana, de Estados Unidos, indios, que en su momento de máximo esplendor había 200, 300, 400 personas, no había más. Tuvieron la desgracia de que vivían en una montaña llena de oro de arriba abajo. Entonces se puede imaginar el final, los exterminaron. Pero por el camino se dieron cuenta los antropólogos, lo pueden ver en Wikipedia. Un antropólogo muy famoso estudió con los últimos que quedaron y se dio cuenta y dice, pero ¿esto cómo es? Y resulta que tenían 3 idiomas. Las mujeres, repito, está en Wikipedia porque esto es fuerte, ¿no? Las mujeres tenían un idioma para hablar entre ellas. Los hombres un idioma para hablar entre ellos. Y después tenían un idioma común para comunicarse que no era ni aquel ni el otro. Entonces, ejemplos modernos de esto. Pues, por ejemplo, Bin Laden. Por ejemplo, Hassan. Por ejemplo, aquel, ¿cómo se llamaba? Saddam Hussein. Ellos cuando hablan, la gente normal no los entiende. Y después tienen que traducir. Porque ellos hablan en árabe coránico clásico. Y es como si aquí viniera alguien hoy, yo vengo a dar una conferencia y empiece buenas noches y sigo hablando en latín. Se quedan todos mirando y dicen, pues igual, la clase noble siempre se separa. Y entre los guanches, al parecer, es exactamente lo mismo. Yo, de verdad, si alguien quiere preguntar algo, porque estos libritos, yo traje algunos pocos, pero claro, se agotan. Si alguien quiere, no dude en coger la dirección en coger la dirección en internet,
ponerse en contacto con el teléfono con Francisco Donati, con el ayuntamiento, y se lo manda. Se lo manda. Y si han ido por allí, las personas que han ido, nadie le han dicho que no. O sea que no hay problema, ¿no? Del primero ya no quedan muchos, quedarán 100 y pico. Y del segundo creo que quedan como 400. Y ya está. Mi trabajo, pues, no salir a la calle y estar con papeles viejos, pumba, 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 otra página, otra página, otra página, otra página, y encontrando palabras que ya no se usan. Y que él tuvo la fortuna de escribirlas y poner, yo no sé lo que es esto, no guanche, pero no sé lo que es. Son palabras castellanas antiguas, muchas, otras portuguesas. Es interesantísimo el trabajo y súper aburrido, claro, o sea, tiene, en fin. Y nada más. Entonces... Hay un ejemplo muy curioso. Cuando la bomba de Hiroshima y Nagasaki y se rinde Japón, entonces el emperador, los americanos llenaron de altavoces todos aquellos lugares para oír que el emperador se estaba rindiendo. Entonces el emperador, que era increíblemente sintoísta, empezó a hablar y tuvo que venir el ministro de la Marina para traducirlo. No lo entendía nada. No, eso es en todos lados. O sea, si tenemos en cuenta cualquier persona que haya manejado textos sin ir más lejos, de la época de los Reyes Católicos, no entiende. Lindarisísimo. El lindarisísimo y el excelentísimo. El plural majestático se hacía doblando la última sílaba. Y entonces se producen unos textos que no se entienden. Determinados verbos son el tú de usted. Dice, a ver, ¿usted a quién le habla? ¿Le está hablando a un inferior, a un igual, a un superior? Esto, por ejemplo, yo he estudiado algo de la cultura japonesa, ¿no? Y sí, efectivamente, o sea, no es lo mismo pedirle agua a un sirviente que ofrecerle agua al alcalde. No hay ni una palabra en común. La forma de dar la gracia es muy curiosa. En japonés clásico, si tú me haces un favor, me creas, me sabía giri, me creas un problema. Entonces, para yo decirle gracias a don Juan Santana, le tengo que decir, me ha creado usted un terrible problema. Los idiomas. De verdad que si alguien pregunta... Vamos al caso que sí puedes explicar qué es, cómo se conocen las lenguas antiguas. Sí. Las lenguas se dividen en dos grupos, visto desde hoy, ¿no? Se puede hacer 80.000 categorías, pero se dividen en dos grupos: las lenguas contaminadas por el latín y las lenguas no contaminadas por el latín, que hay antiguamente, bueno, hasta el otro día se llamaban lenguas primitivas. Hoy día los latinoamericanos prefieren llamarlas lenguas originarias, culturas originarias. Entonces, en las lenguas contaminadas, por ejemplo, a mí me hace enfadar mucho la gente cuando me preguntan cómo se dice cocina de gas en guanche, ¿no? O sea, las lenguas contaminadas, sujeto, verbo y predicado. Entonces, hay por ahí gente enseñando un supuesto guanche que te dicen yo, tú, él, y te lo enseñan. Y además los tíos se lo creen. Eso no existe. No existe, además no existe por una lógica. Yo, agua. Él ve que tengo agua y entiende que le estoy ofreciendo agua. Él, yo no tengo agua y digo agua y él sabe que quiero agua. Al extremo de que la capital de Gran Canaria, que era mi queridísima ciudad de Galdar, a la que no voy nunca, porque quiero acordarme de cómo era antes para escribir una novela que ya terminé, pues por eso no voy, porque claro, que ya una barbaridad. La entrada de Galdar, a ver, una costumbre. Mi tía Paquita, tú llegabas a casa y te decía,
ya comiste. Ese era el saludo. Ese era el saludo. Entonces la entrada de Garda, que naturalmente no era por la Cuesta de Silva, sino era porque también había un camino así, y entonces venía por San Sofé, que es Usán Sofén. Usán es días, Fosén es como tafos, quiere decir comer. Usán Sofén es días sin comer, o sea, come. No te dejaban entrar sin comer en la capital. Y entonces, claro, son costumbres. Ya me acordé de lo último. Ritos de... Este hombre participó en una encuesta que se hizo con el rollo de Darwin. Todos los que no eran católicos acérrimos, por ejemplo, a don Gregorio, el obispo lo excomulgó. Se tuvo que ir a casar a Madeira, porque no lo dejó ni casar. Y era un hombre riquísimo. Pues, ¿por dónde iba? Rito, sí. Hacen, desde París encargan a un montón de gente a hacer una encuesta. Esto era lo que quería, lo último, por mi parte. Les encargan a hacer una encuesta que se llama Costumbres de matrimonios, está publicado, Costumbres de matrimonios, nacimientos y muertes. Yo la meditación que hago es que cuando publiqué la enciclopedia, el editor me pidió por favor que me pusiera en Facebook, que yo no tenía ni teléfono. Me puse en Facebook. Entonces, de repente, se murió el patriota fulano y tal. Naturalmente, estar metido en esto es estar metido donde uno está metido. Pues se murió el patriota 2 semanas después. Se murió no sé quién al otro. Se acaba de morir no sé quién, y yo dije, coño, no hay sino muerto, esto es la funeraria. Y me acordé de cuando yo era niño, que la mayor fiesta que había era cuando nacía alguien. Se hacía una fiesta, a lo mejor alguna persona aquí lo vivió también, una fiesta en toda regla, como lo que nosotros hoy decimos de una boda. Y en mi familia había una costumbre, que era de que cuando nacía un niño, me mandaban a mí y le llevaba un duro de plata. Niño que naciera, en la familia o cercano se le daba un duro de plata. Entonces yo le doy un duro de plata a Ramón Santana porque para mí nació hoy que lo veo. Bueno, mientras ellos estaban hablando, estaban diciendo que de acuerdo con el estamento así era el vocabulario y no se entendía. Pero la verdad es que hablando en el mismo estamento y en el mismo vocabulario tampoco nos entendemos. Y las evidencias son permanentemente. Bueno, con relación a al tema, si alguien quiere preguntar y si no quería después también decir alguna otra cosa, con relación a la investigación que él ha llevado a cabo, es un renegado canario, porque yo soy de Tenerife. Yo conozco Galda, estoy en mis primeros años enseñando, fueron en Galda 2 años. Ajá. Eran 2 años enseñantes y bien, tiene cosas curiosas, sí. Tiene un patrimonio bonito y tiene, sí, pero bueno, es una ilusión a proteger, como no lo han protegido, vienen los cabros. Por eso es así. No, yo sí quiero aclarar eso, ¿no? Yo me fui y se lo expliqué a mi familia, porque en Las Palmas la gente que estaba en el Museo Canario eran unos verdaderos vampiros, no dejaban investigar a nadie, y menos si era, a mí me dijo Pepe Naranjo, que era descendiente de don Gregorio, dice, aquí no investiga a nadie y menos 7 gatos. Yo tenía 13 años. Le prometí que quería hacer un libro de los que estaban allí, él me dijo, aquí no. Y le dije, mire, es una pena que usted no viva mucho, porque yo ese libro lo voy a hacer. Y si usted viviera, se lo traía. Entonces yo en Tenerife me encontré todos los archivos abiertos. Todo abierto en aquella época. Y claro, yo dije, no, yo fui por 15 días y me quedé, pues esos 50 años. Pero no es nada, digamos, yo adoro Galda y de hecho he escrito una novela que les va a gustar a ustedes particularmente, porque ustedes conocen el jameo, ¿no? Bien.
En Gáldara hay un jameo 80 veces más grande que este. Va desde la punta arriba de la montaña de Gáldara, que son las cuevas de Herrera, y llega hasta el agujero de la playa. Pasa por la iglesia. Hay un par de bajadas en la iglesia. Hay otro par de... Están todavía. Algunas, claro, las han cambiado, pero están. Cuando se hizo la biblioteca de Gáldara, de la calle La Audiencia, se llama la calle La Audiencia porque era donde se hacían las audiencias a las personas normales que querían solucionar algún problema en la época de los guanches, ¿no? Pues a alguien se le ocurrió lo lógico. Tienen una plaza, coño, y aquí que ponerme una cruz. Empiezan a poner piedras, empiezan a construir, y cuando se dan cuenta que empieza a hacer así, y se cayó, se hundió. Y debajo encontramos, porque primero nos dejaron bajar a los chiquillos valientes, y yo me ofrecí, claro, espadines, monedas, cascos antiguos de verdad, unos bancos, un par de ataúdes que después se usaron para pesar de vaca, pero que eran ataúdes, claro, para nada, y los muertos estaban ahí. Entonces, yo a Gáldara la adoro, pero yo tengo que investigar, yo me tengo que dejar las pestañas aquí, y eso, o sea que no... Yo quiero decir algo, no sé si está un poco fuera de lugar, pero ¿qué entonces de lo que el lenguaje bereber con el español? ¿El bereber? El bereber y el español, ¿qué influencia hay? Bien, mira, con el bereber hay un problema muy grave, gravísimo, y es que el bereber está arabofonizado. El bereber antiguo se hablaba casi como el guanche. Casi como el guanche, es decir, más o menos como hablamos nosotros. Guarda de incorre, tamaranone, tasuguer, verme, tasuguer, inda, tajamenvidagua. Eso está en un texto. No lo sé de memoria, está claro. Pues, pero eso hablaban así. Entonces, el deje que todavía hay en Fuerteventura, mucha gente, no, porque cuando se canta, eso está cogido de los moros después. Y el bereber está arabofonizado, porque algo peor que nos conquisten los españoles es que nos conquisten los islámicos, porque no dejan nada, no dejan nada. En 30 años no dejan nada. Laminan la cultura. ¿Vale? Entonces, el bereber, ¿cuál es el bereber? Porque tú consigues 2 profesores de bereber que estén de acuerdo entre ellos. Consigues. Pues yo no lo conseguí. Ese es el primer problema. El segundo problema es que el bereber actual es como el cale aeroportúa de los vascos. Han simplificado, han mezclado y han hecho una porquería. Bereber antiguo hay, sí. Una gran profesora, Jacinta Sadit. Otro ya murió, Noluma Merí, Atilio Gaudio, que era italiano, pero que sabía bereber antiguo y entonces ellos hablaban con nosotros. ¿Y alguna palabra sobre el bereber que incluyen en el diccionario, en las lenguas de ahora en español? ¿Alguna palabra que esté relacionada con los araísmos? Los topónimos, hoy precisamente, preparé la charla, que es otra distinta, si quieren la sigo dando, preparé la charla a partir del mapa de África, pero el mapa de hace 5.000 años. Entonces, desde Túnez hasta aquí enfrente de nosotros, Tantan y Tarfaya, hay un río que ya no existe, que se llama el Oued Dra. Entonces, por eso la cultura troglodita de las cuevas de Túnez es tan parecida a la de Oya Pineda, Caidero y demás. Las cuevas pintadas. Porque eso se da allí y se da aquí. Entonces, mirando el mapa me encuentro, y me acordé del libro que sacamos de don Antonio Manrique, Lenguaje de los primitivos, me encuentro figuini, como figuinineo. El final de la palabra siempre es el aumentativo. Ustedes usan, igual que yo, para decir, no, fue una comilona grande, grande. Ese repetitivo es guanche y bereber antiguo. ¿Vale? Entonces ese pueblo se llama Figuini. Tagana
tagana, na. Arguin, arguinni, gin. Te porón, te. Se repite una sílaba y eso es el aumentativo. Espero haberme explicado en eso. Yo lo del bereber con pinza, y mira que no me han dado cachetones de milagro. Pero lo del bereber es con pinza, porque yo, hubo un programa de radio que las personas que son bastante mayores como yo se acuerdan, y era una locutora llamada Mara González en Las Palmas, que ella, tamaragua buenos días, no mire que yo quiero, tamaragua buenos días, y no dejaba hablar a nadie sin decir tamaragua. Ahora resulta que no. A Jul Faragua intimidado. Sí, mira. Eso es de los Shah. Los tarquis no hablan así. Los pel no hablan así. ¿Me estoy explicando? Eso es cogido un poquito de los Shell y otro poquito de los, ¿cómo se llaman? Los que más me gustan a mí, los tamarani, como tamarán. Los más cercanos a nosotros se llamaban Bait Tamarani, la casa de los tamarán, porque ellos vivían de las palmeras. Entonces, tamarán. Y entonces, tamaranones, está en uno de los textos antiguos, quiere decir, te doy, tamo venir, aretamo, sefenete, arba, animaguada, oldaya, que es, te ofrezco potajes y dátiles, mucho, a ustedes 4 mujeres, arba, animaguada. Entonces, no, es que tenemos que construir la patria canaria y se inventa lo que haga falta, conmigo no cuesta. Lo siento, pero conmigo no cuesta. Yo no soy Julio Verne. Yo trabajo sobre palabras exactas, recogidas, en qué documentos, comparadas con otras, eso sí, ahí me pueden llamar cuando quieran. Pero de inventor, lo siento. Luego también está el hecho de que esto de sujeto, verbo y predicado en los lenguajes antiguos, la palabra última es del verbo. Sí, ese es un caso curioso que se da muy sencillo. Eso sí lo han conservado los vascos. Por la patria, por los héroes, por, iba a decir una vulgaridad, Por 5. ¡viva! Por la patria, por los héroes, ¡mueran! Entonces hay que esperar al final de la frase para saber qué diablo está diciendo. Porque eso sí lo han conservado los vascos. Siguen manteniendo el verbo, el explicativo, al final. Pero nada más, no nada más. ¿Alguna otra pregunta? Pues, darle las gracias. Nada, uno más. Por su... Mis nietos viven aquí. Sí, tiene el padre Teno que está impartiendo la enseñanza y está metido bastante en el vino. No sé si sigue el camino de investigación, pero el tema del vino se lo lleva bien. El tema del vino se lo lleva bien. Metido en el vino parece que te caíste en una nube. Sí. Bueno, yo... ¿Felipe iba a decir? No, yo no iba a decir nada. Bueno, nosotros con relación a siempre decimos lo mismo, que aquellos que quieran informarse y quieran tener constantemente las actividades, tener información sobre las actividades que hacemos nosotros y la programación de la Fundación y de la Asociación de Amigos del Vino y el Queso y de la Fundación Claudio Pardo, que pues, me recae en mí la presidencia porque son grupos distintos y las actividades que organizan uno y otro son diferentes, pero es como Félix y los Francisco Osorio son hermanos los dos en cuanto a presencias, en cuanto a actuaciones y en cuanto a la programación. Entonces les pediría a ellos, los que tengan interés, me dejan su teléfono, su correo, y yo lo metemos y el teléfono, Ramón, que es el que maneja el WhatsApp, lo pone dentro y reciben información puntual. Eso no tiene compromiso ninguno para ustedes con relación a nosotros, pero sí pueden elegir el día que quieren y la conferencia que tenemos. La próxima conferencia es la que vamos a tener don Manuel de Paz Sánchez, que es un catedrático en la Universidad de La Laguna, una persona que colabora mucho con nosotros, pues viene la amistad que nos une y es de los que verdaderamente ha impulsado las actividades de la asociación y de la fundación.
y la vamos a tener en la conferencia el viernes 13 o 14 de mayo, me parece que es el 14 de mayo, el viernes, ¿no? Es un viernes. Entonces, por esa fecha ya tendrán también la notificación y ahí está. También hay algo que nosotros hacemos y es la programación la hacemos a lo largo del año, pero las circunstancias del COVID, no COVID, pues a mí unas veces que decimos que en mayo toca esta conferencia o toca tal actividad y la hemos tenido que tocar. ¿Por qué? Porque la gente que viene a impartir las conferencias y colabora en las actividades, nadie cobra un duro. Eso hay que dejarlo claro. Nunca en estos momentos de